comprensible, tener una interpretación de lo que está sucediendo con nuestros datos. Entonces las gráficas nos ayudan mucho, complementan las tablas nos dan los datos así en forma muy precisa. Esa es la ventaja de las tablas, que los datos los dan así exactos, con puntos y decimales. En cambio, las gráficas no dan tanta precisión, pero sí son más fáciles de visualizar y de interpretar, ¿verdad? Entonces, ¿qué son las gráficas estadísticas? Las gráficas estadísticas son herramientas que nos permiten representar datos en forma ilustrada y con mayor facilidad de interpretación que en el caso de las tablas o cuadros. Lo que le decía, las dos cosas se complementan, o sea, una ayuda a la otra, con el objetivo de hacer una descripción mucho más comprensible de nuestros datos. Porque ese es el fin de la estadística, que los datos, que la información se pueda interpretar, se pueda aprovechar, ¿verdad? Tomando lo que es justo para nosotros y en función de eso tomando decisiones. Ese es el meollo de la estadística. Entonces, hay dos herramientas que yo se las cité al inicio del curso. Yo les cité al inicio del curso dos herramientas, que eran las tablas y los cuadros. Perdón, las tablas o cuadros y las gráficas. Las tablas o cuadros son las tablas que usted ya conoce, que contienen datos, ¿sí? Y la ventaja de las tablas o cuadros, ya le dije, es su precisión. Es el detalle de datos, que ahí usted puede escribir 1.250.315.28, hasta con decimales. Pero la desventaja de las tablas es que es muy difícil interpretar, muy difícil hacer relaciones de un dato para otro. En cambio, las gráficas tienen la desventaja de que no dan tanta precisión. Usted no puede detectar si es 1.280.415 o 1.280.592. Hay poca precisión, pero sí nos da una idea más clara del comportamiento de los datos. Bueno, ese es, como quien dice, el objetivo básico, el fin básico de las gráficas. ¿Cuáles son las partes principales que contiene una gráfica? Pilas con esto, porque eso sí se lo voy a evaluar. No alcancé a evaluárselo en el primer parcial, pero se lo voy a evaluar en un corto que vamos a estar haciendo más adelante, ¿no? Entonces, ¿qué elementos debe tener una gráfica? Bueno, veamos algunos de los más importantes. El título general o el título principal de la gráfica. Hablemos del título. El título de una gráfica debe de ser breve, porque la concentración de la persona está en la gráfica más que en el título. El título debe de ser breve, solo para aclarar, así de manera concreta, qué está mostrando la gráfica. ¿Ya? El título debe de ir en la parte inferior de la gráfica. Eso es lo que recomendamos nosotros. Colocar el título de las gráficas, o el título de cualquier figura, en la parte inferior. O sea, primero va la gráfica y abajo va el título de la gráfica, que debe de ser, ya le dije, breve, conciso, claro, no muy largo. ¿Ah? No muy largo el título de la gráfica. Entonces, espero que esté apuntando eso, porque se lo voy a preguntar. ¿Qué características debe tener el título de la gráfica? Ya le dije, el título general debe ser breve, claro, que no se enrede mucho el título, claro. ¿Ah? Debe ir en la parte inferior de la gráfica, con características del título. Normalmente debe llevar un número de orden, figura 1, figura 2, figura 3, para poder referirse al título de manera más clara. En la discusión puede escribir como se observa en la figura 3. Entonces no va a decir cómo se observa en la figura que está en la página tal y que está en la parte de arriba de la página tal. No. Como se observa en la figura 3, el comportamiento de los datos fue el siguiente. ¿Ah? Entonces, por eso se recomienda ponerle un número de orden incluido dentro del título de la gráfica. Luego viene el título de los ejes. Si usted está haciendo una gráfica con los ejes X, Y, por ejemplo, debe obligadamente indicar qué representa cada eje. Si usted no le pone título a una gráfica o no le pone título a los ejes de una gráfica,
usted cometió un pecado mortal, pecado de muerte. ¿Sí? Yo siempre les digo, el problema no es tener tentación, sino el problema es caer en la tentación. Entonces, cae en la tentación de no ponerle título y entonces ahí ya cometió un pecado, ¿verdad? Pecado estadístico. Entonces, debe llevar título los ejes que diga, por ejemplo, edad en años, por ejemplo. Si lo que está mostrándose en ese eje es la edad en años, o debe decir, por ejemplo, peso en libras, ¿eh? O lo que se trate, los valores que van en ese eje. Y tanto en el eje X como en el eje Y, ¿sí? Si dice número de personas, el eje Y, por ejemplo, si es una frecuencia, número de personas, número de animales, ¿eh? Temperatura en grados Celsius, ¿eh? Debe señalarse claramente el título de los ejes, que lo que hace es indicar que está representándose en ese eje. Luego el contenido, ya va propiamente el contenido de la gráfica. Espero que esté tomando notas. Repito, porque eso se lo voy a preguntar. Entonces, en el contenido hay varias cosas que recomendar. Primero, el uso de una escala apropiada. Normalmente ahora nosotros hacemos las gráficas en computadora y la propia computadora es la que se encarga de escoger la mejor escala para realizar esa gráfica. Pero si la hacemos nosotros a mano o siempre en computadora, también debemos de cuidar que esa escala sea apropiada. ¿Qué quiere decir? Que no se use un gran eje para representar una gráfica chiquitita por ahí en una esquina. No, no, no. Ahí hay un error de escala. La escala debe de cuadrar en el tamaño de la gráfica. Escala se refiere a qué proporción representa cada incremento de valor. Por ejemplo, usted puede decir que si está en metros, cada incremento representa 10 metros. O si está en libras, cada incremento representa 10 libras. A eso se refiere la escala. Cada punto de incremento en los valores, qué valor real representa para nosotros. Luego, las variables, la recomendación para las diferentes gráficas es que identifique usted las variables. Si hay más de una variable que se está presentando en una gráfica, debe de ser identificada. Oiga bien lo que le digo, por favor, oiga bien lo que le digo, Hugo Cachín, oiga bien lo que le digo Gerardo Chután, oiga bien lo que le digo Melissa R., oiga bien lo que le digo Naidelin Campos, Pablo Culajay, oiga bien lo que le digo. Si se están representando más de una gráfica, más de una variable en una misma gráfica, cada variable debe estar identificada. Por ejemplo, la línea azul es producción de trigo. La línea roja es producción de café. ¿Eh? La línea amarilla es producción de maíz. Siempre que haya más de una gráfica, debe estar claramente indicadas las referencias que identifican las variables de la gráfica. Bueno, a eso nos referimos con referencias. Referencias o leyendas hace mención a, digamos, la identificación de qué variable se está presentando, qué variable representa la barra verde o qué variable representa la barra amarilla o qué variable representa la línea roja, ¿sí? Para que uno pueda fácilmente interpretar lo que la gráfica le está presentando. Son elementos que no deben faltar en una gráfica. Bueno, ahora hablemos un poquito de los diferentes tipos de gráfica que existen. Bueno, cada día aparecen más tipos de gráfica. No vamos a hablar de todos los tipos de gráficas. Solo vamos a hablar de los más comunes, de las gráficas estadísticas más comunes que existen, ¿sí? Y entonces, hacia ello nos vamos a orientar. Bien, cada una tiene su propia aplicación. O sea, no es que yo así, digamos, solo porque se me da la gana uso un tipo de gráfica o de otro tipo de gráfica, sino que están cada una que tiene su uso, su aplicación, ¿verdad?
Vamos a empezar de las más sencillas. Hay un tipo de gráfica que se llama pictogramas. Pictogramas se refiere a figuras que representan información. ¿Sí? Pictogramas. Son las gráficas más sencillas que existen. Los pictogramas, oiga bien, también se lo voy a preguntar en un examen. Los pictogramas son las gráficas más sencillas y normalmente están diseñadas para personas que no tienen mucha preparación en la interpretación de las gráficas. Usted, pues, por cierto, va a tener mucha preparación porque va a haber llevado el curso de estadística, ¿verdad? Pero hay personas que no llevaron el curso de estadística. Entonces, cuando se les quiere mostrar el comportamiento de los datos, pues no fácilmente interpretan una gráfica de líneas, una gráfica de áreas, o qué sé yo. Entonces, a ellos se les habla en un lenguaje más sencillo. Y para eso existen los pictogramas, ¿verdad? Que ya les dije, representan valores a través de figuritas cotidianas, figuritas comunes. ¿Ah? Entonces, la descripción, ¿qué decimos del pictograma? Dice que son gráficas sencillas, ¿ah? Sencillas, que representan datos muy aproximados. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Que los pictogramas no son tan precisos, pues, o sea, es una de las gráficas que menos precisión tiene. Usted no puede representar un dato ahí 1248.532, porque son gráficas que representan datos muy aproximados. ¿Ah? No tienen tanta exactitud, ¿no? Precisión le llamamos nosotros, no tienen tanta precisión, sino más bien lo que buscan es ser gráficas sencillas que se pueden interpretar fácilmente por toda la gente. Bueno, dice, utiliza símbolos o figuras sencillas, sugerentes, quiere decir que sugiere lo que se está mostrando. Usted no va a representar la producción de quintales de café usando una vaca, por ejemplo. No, nada que ver las vacas con el café. Si usted está representando producción de ganado, entonces usa una vaca, pero si usted está representando producción de café, usa un saco de café o granos de café, ¿verdad? Entonces, las figuras deben de ser sugerentes. Sugerentes quiere decir que sugieran lo que se está mostrando. ¿Ah? Si usted está representando, por ejemplo, el número de personas o, por ejemplo, usted está representando la producción de maíz en el altiplano, por cada municipio que usted tiene en su estudio. Entonces usted no va a usar marcianos para representar la producción de maíz, no tiene lógica. Bueno, entonces esas son las gráficas sencillas. Deben de usar figuras, símbolos sencillos que se relacionen con la variable que representa, ¿verdad? Ya se lo había indicado también, este tipo de gráfica está diseñada para público con poca experiencia en la interpretación de la gráfica. Aquí hay gente que no puede entender muy fácilmente otro tipo de gráficas. Entonces usted se lo enseña con figuritas. A eso se le llama, repito, pictogramas. Por ejemplo, aquí hay una gráfica que yo hice de ejemplo hace un par de años y se refiere al número de socios de la cooperativa Enca Grande durante los años 2012 a 2014. Podemos poner una base donde van a ir las figuritas, ¿sí? Y luego colocar los valores que se representan a través de figuritas en cada categoría. Aquí tenemos 1, 2, 3 categorías. Cada categoría es cada uno de los años que estamos representando. Y mire lo que va a suceder. En el 2012 habían 32 socios. Aquí quiero hacerle una aclaración bien importante. Esa gráfica es muy aproximada. De manera que si cada muñequito de estos está representando 10 socios, pues aquí tenemos 1, 2, 3 muñequitos, está diciendo que en el 2012 hubo 30 socios, cuando en realidad hubieron 32. Pero esa es la desventaja de esta gráfica, que no tiene mucha exactitud. Entonces, voy a decir, las personas es poner un pedazo de figurita cuando no se alcanza a cubrir este valor. Por ejemplo, ponen 3 muñecos completos y una cabeza.
Pero eso a veces confunde a la gente, porque si no puede interpretar los muñecos completos, ¿cómo va a poder interpretar la cabeza? ¿Va? Algunos ponen un brazo. ¿Qué es un brazo? Son dos gentes. No, 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 no. Esto a veces confunde a las personas, ¿verdad? Entonces, preferimos que no sea tan exacta cuando que sea más entendible. En el 2013 hubieron 50 socios. Ahí sí tuvimos suerte porque cabal coinciden 5 muñequitos. Cada muñequito representa 10 socios. Y en el 2014 hubieron 59 socios. Ahí es lo contrario. Lo que hacemos es 59, ya está bastante cercano a 60. Entonces lo que hacemos es mostrar 6 muñequitos, ¿verdad? 6 pictogramas, a veces se le llaman pictogramas, ¿verdad? Entonces, se da cuenta usted en esta gráfica, en este ejemplo, cuál es la ventaja y cuál es la desventaja de la gráfica. La ventaja es de que la misma figura nos da una relación de la magnitud de cada categoría. ¿Qué tan grande es cada categoría? Las mismas figuritas nos dan una idea. Esa es la ventaja, es muy fácil interpretar. La desventaja es de que puede ponerse muy inexacta, sobre todo cuando tenemos casos como este. Repito, algunos lo que hacen es ponerle una porción de dibujo y dicen, bueno, esto representa más o menos que hay poquito menos de la mitad, poquito más de la mitad de otro grupo de 10. ¿Verdad? Bien. ¿Alguna pregunta sobre esta gráfica? No, hoy vamos a salir luego. Hoy solo vamos a ver las gráficas y con eso cerramos. ¿Verdad? Siempre, si es necesario, le voy a volver a pedir que se conecte otros 5 minutos por ahí, pero si no, no. Solo vamos a cubrir esta parte de las gráficas para dejar sellada esta unidad. Con eso finalizaríamos la unidad 2. ¿verdad? Bien, entonces pasamos al siguiente tipo de gráfica. El siguiente tipo de gráfica es la gráfica de líneas. Esa es más común para usted. Muchos de ustedes han usado gráficas de líneas y lo que hace la gráfica de líneas es que nos permite representar tendencias. Esa es pregunta de examen, pero está subrayado ahí. ¿Qué permite representar la gráfica de líneas? Tendencias. ¿Qué permite representar la gráfica de líneas Taira? Tendencias. ¿Qué permite representar la gráfica de líneas Juan Casiá? Tendencias. ¿Sí? Entonces, tendencia es, digamos, qué camino lleva, ya sea en el tiempo o en el espacio, esa variable. ¿Sí? ¿Qué camino lleva? ¿Qué comportamiento lleva? Si va en subida o si va en bajada. ¿Ah? Entonces la gráfica de líneas es apropiada para mostrar eso, cómo va el comportamiento de una variable, ya sea en el tiempo o en el espacio. Si se usan diferentes colores para diferenciar las variables, se recomienda combinarlos con símbolos o texturas distintas. Y no se recomienda incluir más de 5 variables. Yo diría, no se recomienda incluir más de 4 variables en una gráfica, porque más de 4 variables ya se enredan todas las líneas. Pues preferentemente, a lo más 4 variables. Aquí en la diapositiva dice no más de 5, pero yo recomendaría no más de 4 variables en una gráfica. ¿Por qué? Porque ahí va la línea azul y luego se cruza la línea amarilla y luego la línea verde, luego la línea morada y se arma un chirmol de líneas. Entonces, a veces sí es bueno ponerlas juntas porque usted quiere ver el comportamiento de uno comparado con el otro, pero siempre y cuando sin saturar mucho la gráfica. Entonces, por ejemplo, yo podía decir cuál es el comportamiento de los precios del petróleo. Entonces yo miro, al principio el petróleo estaba estable, de repente en febrero se fue para arriba, basta. En marzo bajó un poquito, en abril siguió el mismo comportamiento, en mayo se fue otra vez para arriba y en junio se desplomó. Entonces, ya las líneas, la tendencia nos va mostrando el comportamiento de esa variable. Bien, gráfica de líneas. ¿Alguna pregunta con la gráfica de líneas? Voy a mostrarle un ejemplo en un momento, pero no sé si alguien tiene alguna pregunta. Son temas muy sencillos, ¿no? Pero que yo quiero que usted quede claro para qué es conveniente usar cada tipo de gráfica. Estamos hablando ahora de la gráfica de líneas. ¿Para qué era conveniente el pictograma? Para representar
valores para personas que no tengan mucha experiencia en interpretación de gráficas. ¿Para qué es el uso de la gráfica de líneas? Para mostrar tendencias en el tiempo y en el espacio. ¿Y qué es una tendencia? Es el comportamiento o el camino que lleva una variable. ¿Qué comporta? Ah, se está comportando en que incrementa su valor. Ah, se están comportando en que disminuye su valor. Eso es lo que indica la gráfica de líneas. Bueno, pasamos a ver el ejemplo. Aquí hay un ejemplo de gráfica de líneas. ¿Sí? Dice figura 6, como le dije, el título de la gráfica. ¿Qué observamos aquí en la gráfica? Primero, que el título debe ir en la parte inferior. El título debe ser claro, no muy largo, que exprese sencillamente lo que la gráfica está representando sin discutir la gráfica. La discusión ya se hace en el contenido del documento, pero el título no discute, no dice tendencias en el ingreso de divisas por exportación de productos agrícolas de Guatemala que muestra que el banano se fue para arriba. No, eso no dice, ¿va? ¿Ah? O que muestra que el café se fue para abajo. No. Solo muestra el título, tendencia de ingreso de divisas por exportación de productos agrícolas. Guatemala, 2015 al 2018. Entonces, si se da cuenta, ahí tenemos el comportamiento en una tabla que está en la parte inferior, para que usted compare entre... La tabla da datos precisos, pero la gráfica puede hacer más fácil, más visible la comparación, ¿verdad? Entonces, tenemos que el banano es la línea azul. Lo que yo le decía, y se lo vuelvo a repetir, perdone que se lo repita, pero lo que yo le decía es que cuando usamos colores, como en este caso, colores para representar cada variable, también es pregunta de examen, cuando usamos colores para representar cada variable, normalmente lo combinamos con una figurita. Excel permite hacer eso. Todos los programas diseñadores de gráfica permiten hacer esa combinación. ¿Cuál es el fin de combinar el color con una figurita geométrica? El fin es que cuando usted imprima en blanco y negro, el color ya no se va a ver. Entonces, por lo menos el cuadrito está diferente del triángulo y diferente del rombo. ¿Sí? Puede ser un círculo, un triángulo, un rombo, un cuadrado. Entonces, ya sabe usted que la línea que lleva rombo es banano, la línea que lleva cuadro es café y la línea que lleva triángulo es arroz. ¿Ah? Entonces, por eso la recomendación de combinar un color con un punto diferente, con una figura diferente, para que en el caso de que la gráfica se imprima en blanco y negro, todavía se pueda diferenciar las variables. Y usted puede ver, por ejemplo, que si agarramos el banano, que es el primero que tengo aquí, si agarramos el banano primero se va para abajo. En 2015 estaba relativamente alta la exportación, luego se fue un poco para abajo, luego subió el banano y luego volvió a subir, pero ya en menos intensidad. ¿Ah? Eso es agarrando el banano. Agarrando el café, tenemos que el café estaba abajo en este año, luego tuvo un gran ascenso al siguiente año, siguió subiendo en el siguiente año, ya no tanto, pero siguió subiendo, y luego en el siguiente año tuvo una baja. Ve el comportamiento cuando uno sigue la línea, eso se llama tendencia. Y el arroz tuvo un comportamiento inestable. Primero subió, después bajó, después subió, así para arriba y para abajo se mantuvo el arroz. Bueno, ¿alguna pregunta con la gráfica de líneas? Jonathan Fuentes, por favor dígame cuál es la utilidad de la gráfica de líneas y alguna recomendación que usted me dé para hacer una gráfica de líneas. La gráfica de líneas nos sirve para ver las tendencias. Se recomienda a graficarlo, combinar colores con dibujos así para que al imprimirlo podemos representarlo adecuadamente. Gracias, Fuentes. Esa es una buena recomendación. Otra buena recomendación es no incluir más de 4 variables, porque mire usted, aquí hay 3 variables. En esta gráfica hay 3 variables y ya se están cruzando todas las líneas. Imagínense si hubiera 5 variables. Sería mucho más difícil. Entonces no se recomiendan más de 4 variables en una misma gráfica de líneas. Bueno.
Eso sería en cuanto a la gráfica de línea. La siguiente gráfica que vamos a ver es la gráfica circular o de pastel. Vamos a empezar a describirla. Si no terminamos, nos volvemos a conectar otros 10 minutitos, ¿sí? 10 minutos más le pido yo después de que termine esto. Lo más, puede ser menos, ¿verdad? Bueno, entonces la siguiente gráfica es la famosa gráfica circular o de pastel. Tiene varios nombres: gráfica circular, gráfica de pie, gráfica de pastel, ¿verdad? Esa es una gráfica sencilla. Se usa cuando usted quiere mostrar cómo el todo se distribuye en sus partes o en segmentos. Entonces veamos la descripción. Dice, es una gráfica sencilla que se utiliza cuando se desea representar una sola variable. Esta gráfica solo permite representar una variable y se basa en la distribución del todo en los diferentes segmentos de la circunferencia de acuerdo a la magnitud de los valores de las diferentes categorías de la variable. Por favor, al desconectarnos nos volvemos a conectar otra vez, sí, para hacer referencia a estos. Solo dos tipos de gráfica nos faltan, esta y otra. Entonces, la gráfica circular es importante porque es una gráfica muy sencilla. Cualquiera la puede interpretar. Es como que fuera un pastel y de qué tamaño es cada tajada. Eso representa la importancia que cada categoría tiene, ¿verdad? Por eso se llama circular o de pastel, ¿verdad?